Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 al 6. Vamos a leer. Recuerden que cuando leemos la Biblia, Dios nos está hablando. Si quiere ponerse de pie por reverente a la palabra, lo podemos hacer. Dice la palabra del Señor así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Oremos. Señor, te damos gracias por esta preciosa palabra tuya, y te pedimos, Señor, que tú añadas bendición, que lo que vamos a comentar acerca de tu palabra esté sancionado por el Espíritu Santo. No permitas ningún comentario humano, sino que esta mañana salgamos con la bendición tuya para poner en práctica lo que vamos a aprender. Señor, úsanos como instrumentos tuyos. Aquí estamos. Te dejamos, Señor, este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Juan le está escribiendo a los cristianos para que ellos puedan tener la plena seguridad de la salvación. En este tiempo los gnósticos querían introducir falsas enseñanzas. Ellos afirmaban conocer a Dios, pero su estilo de vida atentaba contra toda moral de un cristiano. Ellos aseguraban tener el conocimiento de Dios, pero sus vidas revelaban lo contrario. Y es lamentable porque hoy en día muchas personas están haciendo lo mismo. Personas que dicen conocer a Dios, pero no pueden dejar de vivir como el mundo vive. Son personas que lo último que dejan es el orgullo. Y hoy quiero hablar un poco acerca del orgullo, porque es quizás lo más difícil de dejar. Algunos dicen que el orgullo es como la ropa interior, es lo primero que nos ponemos y lo último que nos quitamos. El orgullo es lo que nos protege de lo que Dios quiere destruir. El orgullo es lo que Dios quiere debilitar en nosotros. El orgullo vivifica lo que Dios quiere hacer morir en cada uno de nosotros. El orgullo es el que nos da fuerza para pecar. Voy a mencionar algunas características de una persona orgullosa. Y por favor, no lo estoy diciendo por ninguno de los que están aquí, porque sé que esta iglesia no es de ese tipo de iglesia. Es para que ustedes los identifiquen en la calle. ¿Estamos de acuerdo? El orgulloso es una persona que se alaba a sí mismo. Es alguien que quiere hacerse notar a como dé lugar. Él siempre es el más inteligente, es el más perfecto, es el más capaz. Trata siempre de que su personalidad sea exaltada, y si los demás no lo exaltan, él va a exaltarse a sí mismo. Pero la palabra del Señor dice en Proverbios 27:2: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. El orgulloso es alguien que siempre va a querer sobresalir, y quizás tal vez esta sea la principal característica.
El orgulloso no soporta pasar desapercibido. El orgulloso odia el anonimato. Quiere a toda costa que los demás se den cuenta de su presencia. El orgulloso incluso va a usar la moda para que todos lo vean. Es capaz de hacer cualquier cosa con tal de que los demás lo estén viendo. Si la moda dice que hay que ponerse un gallo embalsamado en la cabeza, se lo ponen para que los vean. El orgulloso es un fanfarrón. Este hombre compite a veces con las mujeres para ver quién es más coqueto. Quieren dar la impresión de que son muy hombres. Estos fanfarrones no usan carro, usan moto. No usan saco, usan chaqueta de cuero. Perdón, por los que usan chaqueta de cuero. Algunos se comportan como que fueran Ramos. Son los superhéroes, los supermachos. Y es que en el fondo el fanfarrón lo que quiere es ser adorado. Lo que quiere es que se les rinda culto. Lo que quieren es parecer un Dios. El orgulloso, usted lo puede identificar por su forma de hablar. Van a usar términos rebuscados, o incluso muchos van a usar el púlpito para hablar groserías. Entonces ustedes que han oído a alguien que usa el púlpito para decir lo que le sale de su boca. Y no solo eso, sino que usan el púlpito para contar chistes de doble sentido, o algunos otros chistes evangélicos. El orgulloso es autosuficiente. Él se las sabe todas. Y él les dice, esta es su frase muy preferida: cuando tú venías, yo le había dado como 10 veces la vuelta. Quiere dejar la impresión de que él se conoce todas las cosas que atañen a la vida. Pero la palabra del Señor dice en Proverbios 26:12: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Siempre quiere dar la imagen que es invencible, que es imbatible. Aunque por dentro se esté muriendo, nunca va a pedir ayuda. El orgulloso nunca pide consejos, jamás pierde una discusión, nunca pide perdón. Es que pedir perdón para un orgulloso es la más terrible humillación, porque él considera eso como muestras de debilidad. Quiere que sus planes y sus sueños se lleven adelante sin importar sobre quién se pasan. Pero la Biblia dice en Proverbios 16:5: Dios aborrece a los orgullosos. En Santiago 4:6 la Biblia nos dice que Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos. Y en Proverbios 16:18 dice que el orgulloso será quebrantado. Que Dios nos libre de caer en ese pecado tan tremendo del orgullo. Esa es mi oración quizás de todos los días: Señor, líbrame de ese pecado. Ayúdame a ser como tú eres. Y es que si una persona dice que cree en Jesucristo, si una persona tiene a Jesús como su Señor y como su Salvador, eso que él dice creer se tiene que notar en su forma y en su estilo de vida. Hay muchos que dicen, yo creo, pero realmente no creen. Muchos quieren decir yo creo y piensan que están engañando a mucha gente, pero a Dios nadie lo puede engañar. Muchos
dicen yo estoy en la luz, pero siguen caminando en la oscuridad. Pero si tú has decidido seguir a Cristo, si tu vida está rendida a Él, si tu estilo de vida quiere mostrar a Cristo, tienes que hacer cualquier cosa para que Él sea el centro de tu vida. No te tienes que ver tú, te tiene que ver Él. Entonces la pregunta para esta mañana: ¿cómo sabemos que realmente conocemos a Cristo? Veamos los versos 3 y 4. Estos versículos dicen: en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Amén. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Realmente la comunión con el Señor Jesucristo depende de mantener sus enseñanzas. El Señor Jesucristo dijo en San Juan 15:10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mí, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Miren, el Señor Jesucristo nos da un ejemplo de obediencia a Dios y a su palabra. Y es que cuando uno ama a alguien, quiere obedecerle. Cuando uno realmente ha entregado su corazón a esa persona, le va a obedecer no por obligación, sino que le va a obedecer porque lo ama, porque esa persona es especial para él. Y el Señor Jesucristo es especial para cada uno de nosotros. La persona que dice conocer al Señor, entonces va a querer tener una comunión con Jesucristo y va a querer guardar sus mandamientos. En 1 de Juan, capítulo 5, verso 3, ahí más adelante, la palabra del Señor dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y quizás aquí muchos piensen: como Jesús es Dios, Él puede cumplir todos los mandamientos. Y quizás tú estés pensando, cuando hablamos de mandamientos, quizás estés pensando en los 10 mandamientos. Ayer, en el tiempo que tuvimos allá en Santa Paz, a los niños se les enseñaban los 10 mandamientos. Pero, según el cómputo judío, hay 613 mandamientos. Usted puede encontrar el contenido de los mandamientos en todo el Pentateuco, no solo en el libro de Éxodo, pero son 613 mandamientos. Así es que si estás preocupado por guardar la ley, hay muchos que están tan preocupados por guardar la ley que piensan que la salvación es guardando la ley, y están obstinados en que el día sábado y se pasan haciendo todo para decir que por el día sábado se van a salvar. Hay otros que no comen carne de cerdo o mariscos, alguna clase de mariscos. Bueno, ¿cuántas leyes están en las 613 que el Señor dio? Si se olvidan de guardar una, miren lo que dice la palabra en Gálatas 3:10: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si no vas a cumplir toda la ley, estás bajo maldición. Y es que hay muchas religiones que están enseñando eso hoy en día, que tienes que guardar todas las leyes para ser salvo. Pero la Biblia nos dice lo contrario, que si tú estás tratando de tener salvación por eso, estás bajo maldición y te están llevando directo al infierno. Pues Dios solo ha provisto un camino
para llegar a Él. Y ese camino se llama Jesucristo. Y el Señor nos ama tanto. Miren, ustedes son tan especiales para el Señor, que dice que su palabra no es gravosa, o sea, que no es pesada, no nos está poniendo algo que nosotros no podamos cumplir. Vayamos a Mateo 22, y estas son palabras del Señor Jesucristo. Cuando quizás algunos estaban también teniendo los mismos problemas. Dice Mateo 22, 34 al 38. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a uno, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el grande mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos dependen todos los 613 mandamientos. Y cualquiera que no cumple estos mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Miren, es lamentable, pero hoy en día esa clase de personas están atascando las iglesias, están atiborrando las iglesias, porque la gente quiere pasar desapercibida, porque la gente no quiere que se dé cuenta uno que no están cumpliendo con estas dos leyes. Jesús dice que toda la ley se resume en estas dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amarnos unos a los otros. Está fácil, ¿verdad? Está fácil cumplir con las dos leyes. Está fácil cumplir con las dos leyes. Que veo que no todos lo dicen, ¿verdad? Y es que quizás algunos dicen: ah, pastor, usted porque no vive con el marido. O la mujer o el hombre también está diciendo: ah, usted porque no conoce la fiera que tenga amarrada allá adentro. O el vecino que me tocó, ese sí es tremendo. Ya quisiera que usted tuviera el vecino ese, a ver si puede cumplir esas dos leyes. O cuando va de regreso a su casa y tiene que pasar por aquella calle que está llena de drogadictos, de alcohólicos. Y quizás usted se pregunta: ¿puedo amar a esas personas? ¿Será que tengo que amar a esas personas? Pero el Señor Jesucristo amaba a esas personas, ama a esas personas. Entonces, si tú quieres guardar esos dos mandamientos, tienes que amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y amar al que tienes a la par. Si es que el fruto del Espíritu está morando en ti, si es que tienes esa clase de amor, y el fruto del Espíritu es amor, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo vamos a ver más adelante. Ese amor nunca falla. Y no va a fallar, ¿sabes por qué? Porque cuando tú das amor, nadie se puede resistir a ti. Juan sigue poniendo el dedo en la llaga. Sigamos adelante.
en el verso 5. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Pero el que guarda su palabra, en este que dice, se ha perfeccionado el amor de Dios. ¿Y cómo es ese amor de Dios? ¿Cómo es ese amor que nosotros debemos de tener? Debemos de tener el mismo amor que Dios tuvo por nosotros. En primera de Juan 4:9, ahí adelante, vayamos una página más adelante. Primera de Juan 4:9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ese es el amor que nosotros tenemos que mostrar. Estás dando tu vida por tu esposa, por tu esposo, por tu vecino. Ese es el amor que Dios mostró por nosotros. Y eso es lo que quiere que nosotros hagamos. Y dice ahí más adelante, en 1 Juan 5:2, verso 3, ¿cómo se va a conocer si tú tienes ese amor de Dios? 1 Juan 5:2-3 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y es que el Señor nos ama tanto, que solo 2 mandamientos nos dejó. Y en Juan, 1 Juan 3, 16, 17, ahí mismo, dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner, ¿qué dice? Nuestras vidas, ¿por quién? Está difícil. ¿Cuántos estarían dispuestos a poner su vida por mí? Ni una mano se levanta. Pero esa es esa clase de amor que Dios nos está pidiendo. No necesariamente es que vayas a la cruz y que seas muerto por mí, pero lo que Dios quiere es que nosotros estemos dispuestos a dar todo lo que tenemos por los hermanos. Que nosotros estemos dispuestos a que si el hermano no tiene, nosotros darle. Que nosotros estemos dispuestos de que si el hermano no tiene carro, llevarlo a algún lado. Ya algunos se van a aprovechar, pero así es como vemos que el amor de Dios se está perfeccionando en nosotros. En esos momentos en que nosotros estamos mostrando el amor del Señor, se está perfeccionando el amor de Dios en nosotros. Por eso, el Señor Jesucristo dice en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos aman al Señor? La tienen fácil, guarden los 2 mandamientos. Y aunque usted no lo crea, aunque se ríe, San Juan 14:21 dice esto: el que tiene mis mandamientos y los guarda. Mire, este pasaje es especial. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Quiere saber usted quién es cristiano? Ahí está. El que me ama. Y sigue diciendo, y el que me ama será amado por mi Padre. Y oiga esto, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hay muchos
que vienen y dicen: ay, pastor, tengo un enfermo en la casa, venga a orar por él. Pero si tú estás amando al Señor, el Señor te ama y Él se va a manifestar en ti. Solo es de guardar esos 2 mandamientos. Esa es la manera en que nosotros estamos seguros que conocemos a Dios. Esa es la manera en que nosotros sabemos que estamos en comunión con Él. Esa es la manera en que nosotros sabemos que el amor de Dios se está perfeccionando si guardamos los mandamientos. Romanos 13:8. Me gusta lo que dice el apóstol Pablo aquí. Es un versículo que debería ser el lema quizás de muchos. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pablo está diciendo: no se metan a ser deudores, no se metan a ser fiadores, que no estén agarrados por nadie, no le deban a nadie nada. La única deuda que ustedes deben de tener con las demás personas es que no le han dado todo el amor que les deberían de dar. Ustedes deben de sentirse deudores con las demás personas. Decir: yo le debo a este porque no le he dado todo mi corazón, yo le debo a este porque necesita mi amor y no se lo he podido dar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No le deban nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Si tú quieres deber algo, debe amor. Y es fácil pagar con amor. El apóstol Pablo dice también ahí en Gálatas 5, 22, 23. Al final, todos conocemos el fruto del Espíritu, pero el apóstol Pablo termina con esto: el que ama, dice Pablo, ha cumplido con la ley. Pero en Gálatas 5, 22, 23 termina diciendo: contra tales cosas no hay ley. Si hay personas difíciles para amar, tienes que pedirle al Señor. Si todavía te cuesta amar a alguien, tienes que pedirle al Señor que te dé amor por esa persona. Yo sé que hay muchas personas, quizás en las que tú estás pensando en este momento: qué difícil es para mí amar. Pero el Señor, cuando tú se lo pides, te va a dar amor por esas personas. Solo tienes que llegar a Él y decirle: Señor, dame amor para amar a esa persona. Para mí es difícil, por eso te lo pido. Y el Señor nos va a dar el amor para esas personas. Y es que estos 2 mandamientos van a ir siempre de la mano. Si tú amas a Dios, tienes que amar al prójimo. Y si amas al prójimo, es que estás amando a Dios. Y si no, dice la palabra, son mentirosos. Es difícil. Pero si realmente amas a Dios, no vas a querer tomar el nombre de Dios en vano. No vas a querer decir: yo soy cristiano, y no hacer lo que el Señor te está mandando. Por eso dice: el que guarda su palabra, el amor de Dios se ha perfeccionado en él. ¿Y cómo sabemos que ese amor se está perfeccionando en nosotros? Si tú sigues interesado en ti mismo, si tú sigues siendo orgulloso, si tú sigues siendo egoísta,
mientras ciertas áreas de tu vida no se las hayas entregado al Señor, el amor de Dios no será perfeccionado en ti. Cuando tú pienses, ay, que hablaron mal de mí, de yo, ¿cómo se atrevieron a hablar mal de mi persona? ¿Cómo se atrevieron a decir esas cosas? Es porque todavía estás pensando en ti mismo. Cuando te pasen cosas que tú pienses, ¿cómo me hicieron eso a mí? Solo mira la vida del Señor Jesucristo. Él sí tenía que haber dicho, ¿cómo me hicieron eso a mí? Pero Él cerró su boca. Y lo único que Él dijo, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Si tú quieres perfeccionar tu amor, o que tu amor sea perfecto, debes de seguir el ejemplo de Jesucristo. Solo tienes que mirar la vida de Él. Él es el verdadero ejemplo para todo cristiano. Tienes que conocerlo a Él. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 11, 29, 30, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero no solo por decirlo, sino que hay que demostrarlo. Y lo que sigue diciendo estos versículos dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando ustedes son mansos y humildes, ustedes van a tener descanso para sus almas. Muchas personas andan preocupadas por un montón de cosas, pero es porque no le han entregado su vida al Señor. Cuando nosotros realmente llevamos los mandamientos del Señor, la carga va a ser fácil. Tenemos entonces que aprender de Él y solo de Él. No tenemos que andar buscando figuras humanas, no tenemos que poner nuestros ojos en el pastor, o en el líder, o en el apóstol, o en el fulano, en el sultano. En el único en el que tenemos que poner la mirada se llama Jesucristo. ¿Y dónde vamos a aprender de Él? En la palabra del Señor. No tenemos que ir a buscar otros libros, no tenemos que estar buscando ningún método para aprender de Él. Aquí está la enseñanza de cómo es Él, qué hace Él, cómo se mueve Él. Él es nuestro ejemplo. Tu vida debe de estar lista para servir a los demás. ¿Cuántas veces no hemos leído nosotros en la palabra del Señor cuando Jesús dice, y fijando sus ojos en ellos, tuvo compasión de ellos? Y es que el Señor Jesucristo, cada vez que miraba una necesidad, Él siempre tuvo compasión para extender su mano. Él siempre estuvo dispuesto a ayudar a aquellos que estaban en necesidad. Pero ¿qué está pasando en este tiempo con las iglesias? Cuando ven a los hermanos en necesidad, cierran sus ojos, cierran su corazón, no están dispuestos a tener compasión por esas personas. Es porque no están siguiendo el ejemplo de Cristo. Y es que la palabra de Dios dice que el que permanece en Él tiene que andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo el Señor Jesucristo? Voy a mencionar 5 cosas, porque aquí podría pasarme todo el día hablando de cómo anduvo el Señor Jesucristo, pero solo quiero mencionar 5 cosas. El Señor Jesucristo anduvo en santidad. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad,
sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quizás tú puedas decir, pero yo ¿cómo voy a poder andar en santidad? Dice la palabra del Señor, que según nuestra semejanza, siendo hombre igual que nosotros, Él no pecó. Y eso es lo que espera Él de sus hijos. Eso es lo que espera de aquellos que dicen que son cristianos, que no estén pecando. Si hoy en día tú estás pecando, es buen tiempo, hoy, para que te arrepientas y le pidas perdón al Señor, le pongas a cuentas con Él. Primera de Pedro 2, versos 22 y 23, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué diferentes seríamos nosotros si cuando nos profieren una maldición, nosotros respondiéramos con bendición. Qué diferentes seríamos que cuando nos estén amenazando, nosotros bendigamos a esas personas. Qué diferente sería este mundo si nosotros mostráramos el amor de Cristo. Pero iglesia, es tiempo de que esta iglesia muestre a Cristo, pero que lo muestre en la práctica, no solo hablándolo, que no sean solo oidores, sino que sean hacedores de la palabra. Debemos de vivir en santidad. Y la segunda cosa es que debemos de vivir en obediencia. La palabra del Señor dice en Hebreos 5:8, que aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia. Aunque él era el hijo de Dios, aunque él podía no haber ido a la cruz, aunque él pudo haberse revelado y decir, no, Señor, por estos yo no quiero morir, él fue obediente y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que era lo más humillante que había. Y a nosotros nos cuesta cumplir con 2 mandamientos. El Señor era santo y era obediente. Amén. Y era un perfecto ejemplo para nosotros. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, para eso fuimos llamados nosotros, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Para eso nos llamó el Señor, para que así como Él padeció, nosotros padezcamos por los necesitados. Hoy casi no he oído amén. Pero el Señor era santo, era obediente y era un perfecto ejemplo para nosotros. Y era un hombre de oración. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, me imagino como 2 de la mañana, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Cuánto tiempo estás pasando en oración? Necesitamos orar, necesitamos ser santos, necesitamos ser obedientes, necesitamos seguir el ejemplo de Cristo, necesitamos estar en oración. Y la última cosa que quiero mencionar, la quinta cosa, es que debemos de tener compasión por los perdidos. Dice Mateo 9:36-38, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y Lucas 19:10, el Señor Jesucristo dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire, solo salga usted a la calle y va a encontrar miles de ovejas que andan perdidas y sin pastor. Pero necesitamos
tener el corazón del Señor, ese corazón que tenga compasión por esas personas que necesitan oír que Jesucristo los puede perdonar sus pecados, que Jesucristo es suficiente Salvador. Jesús nos dejó un gran ejemplo, y nosotros, si nos llamamos cristianos y si nosotros nos llamamos sus hijos, debemos de andar como Él anduvo. Así que de esa manera sabremos que le conocemos a Él. ¿Cuántos están dispuestos esta mañana de decirle, Señor, quiero seguir a Cristo? ¿Cuántos quieren decirle, Señor, yo quiero estar donde tú estás? Amén. Yo quiero estar solo en tu presencia. Y es ahí cuando vamos a poder decir que celebramos victoriosos el triunfo de Cristo. Como iglesia quiero que tomemos un tiempo y que le pidamos perdón al Señor, porque sé que todos le hemos fallado. Que le digamos, Señor, yo quiero andar como tú andabas. Señor, yo quiero sentir con tu corazón. Yo quiero ver con tus ojos. Ayúdame, Señor, a ver la necesidad. Ayúdame, Señor, a no ser indiferente a todas esas personas que andan afuera muriéndose sin fe y sin esperanza. Dame el corazón tuyo para poder ir y anunciar que en Jesucristo hay salvación. Que esta iglesia sea conocida porque somos hacedores de su palabra y no tan solo oidores. Dios te sigue dando oportunidades, pero Él quiere que cada uno de nosotros deje de pecar, que vivamos en santidad, que seamos obedientes a su palabra, que estemos orando constantemente, que seamos el ejemplo de Él, que las personas que están en la calle vean a Jesucristo a través de nosotros. Nosotros somos el Evangelio viviente. Hay personas que no han tenido oportunidad de leer la Biblia, pero la pueden ver a través de nosotros. Señor, úsame, usa mi cuerpo, usa mi vida, usa mis bienes, usa todo lo que tengo, Señor, para que tu Evangelio llegue hasta el último rincón de la tierra. Mientras usted sigue orando, yo quiero también hacer una invitación esta mañana. Quizás tú veniste sin conocer al Señor, quizás nunca le has pedido perdón, pero el Señor esta mañana te hace una oferta. Si tú te arrepientes de tus pecados, si tú le pides perdón, si tú dejas que Él sea el Señor y Salvador de tu vida, esta mañana tú puedes llegar a ser hijo de Dios. Y esta mañana tú puedes salir de este lugar sabiendo que tienes vida y vida eterna. Si quieres eso, si no quieres rechazar esta oferta, haz conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, me reconozco pecador, te he fallado, te pido perdón, me arrepiento de mis pecados, te pido que me ayudes, ya no quiero seguir pecando, quiero que tú seas mi Señor, que tú seas el Señor de mi vida. Aquí está mi corazón, lo pongo en tus manos. ¿Alguien hizo esta oración conmigo? Que levante su mano ahí donde está. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor preparó para ti. Hoy es el día que el Señor te trajo a este lugar, porque sabía que hoy sería el día en que tú pasarías de muerte a vida. ¿Quieres hacerlo? Hoy es un buen día para que tú le digas: Señor, aquí está mi vida. ¿Quieres hacerlo? El Señor ve tu corazón. Gracias, Señor, por esta mañana.
Gracias, Señor, por las alabanzas que han sido elevadas a ti. Te pedimos, Señor, que podamos ser buenos practicantes de tu palabra. Que tu palabra no solo quede hoy aquí, sino que al salir de este lugar nosotros podamos practicar el amor tuyo para con aquellos que lo necesitan. Que podamos practicar el amor tuyo entre nosotros. Que hoy en el tiempo de comunión podamos juntarnos, podamos comentar lo que estamos pasando, que podamos orar unos por otros, que podamos, Señor, hacer uso de ese privilegio que tenemos de ser hijos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Oramos en el nombre de Jesús. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.